Buenas, ¿cómo les va? ¿Cuánto tiempo me han pedido? Desde el principio del canal casi, cuando empezó a cobrar un poco de vuelo, me han dicho, reaccioná melodrama de Lorde, reaccioná melodrama de Lorde, reaccioná melodrama. Y acá estamos reaccionando a melodrama, al fin sus pedidos han sido escuchados y acá estamos. ¿Cómo les va? Vamos a ver qué tal este disco. No conozco este disco para nada, a menos que haya alguna canción que por alguna razón haya escuchado en otro lado, pero yo creo que no. Sí conozco Pure Heroine, no por ahí escuché todo el disco entero, alguna vez por ahí muy perdido, pero sí hay un par de canciones que conozco bien. Hace poco creo que volví a escuchar algunas cosas y me sorprendió. Yo no conocía a Taylor Swift cuando yo escuchaba estos temas de Lord. Me sorprendió que hay muchas cosas muy parecidas, me parece, muy parecidas. Como saben, pueden suscribirse, darle me gusta, pueden hacer lo que quieran. Hay un cafecito donde poder apoyar al proyecto y también, aparentemente, si llegamos a este momento, voy a poder subir esto a Patreon, que les voy a dejar el link. En Patreon se supone, espero, son un poco largos estos videos y pesados, que pueda poner las versiones enteras. Hay muchas chances de que ustedes vean esto cortado, porque el copyright no me permite mostrarlo. Entonces veremos ahí si se puede. Y bueno, lo subiré allá en Patreon. Bueno, veremos qué tal. Lorde, yo me acuerdo cuando salió, una chica joven. Me acuerdo la canción de la de los Diamonds, Diamond in the Flesh. Royals, ¿no? Era de ella, Royals, ¿sí? Si no me equivoco, muy, muy pegadiza. Vi el video en su momento también. Pero este disco, Melodrama, no lo conozco. Así que vamos a ver qué tal. Melodrama, 41 minutos. Acá está Lord, que ya, claro, en su momento era una niña, ahora ya debe estar más grande. Green Light, Sober, Homemade Dynamite. Creo que tiene una cosa, Lord, de lo violento. No sé si lo violento, pero de, bueno. Que también yo creo que es inglesa, ¿no? Que viene un poco con el inglés. Liability, Hard Feeling, Loveless, Sober 2, Melodrama, Right Here in the Dark, Supercut, Liability Reprise, o sea, acá tenemos Liability Reprise, así como tenemos Sober y Sober 2, y Perfect Places. Bien, bien. Sí, la verdad que no sé, yo creo que no escuché nada. Esto, 2017. Vamos a ver qué tal Melodrama. Do my makeup in somebody else's car. Pareciera como que empezó medio cortado. Otra cosa que no sé qué hacer. ¿Pongo las letras o no pongo las letras? Voy a poner las letras. ¿Por qué? Porque supongo que lo que me han comentado ustedes es importante escuchar lo que dice. Y siempre es importante las letras. Pero les soy sincero, a veces me gusta escucharlo sin ver las letras. Y que de a poco, a través del tiempo, vaya entendiendo mejor qué dicen. Por ejemplo, los discos de Lana del Rey que yo escuché, nunca me puse a ver las letras. Y de a poquito voy descubriendo siempre algo nuevo, algo que entendí de una manera, que no entiendo de otra. Haim, nunca me senté a leer las letras de Haim. Billie Eilish, los dos primeros, que ya vamos a hacer el último, nunca me senté a leer las letras. Me parece que es parte de lo interesante y como yo quiero que también estos discos digamos, son parte de lo que yo quiero escuchar, no solamente lo hago por esto, está bueno no ver las letras. Acá las voy a ver porque en Taylor Swift me parece que son súper importantes. Acá también para la relación con ustedes, de que ustedes ven que yo miro. Acá me parece que por ahí también pueden ser importantes y como por ahí no conozco tanto, las puedo leer. Pero cuando haga el de Billie Eilish, por ejemplo, yo creo que no las voy a leer, que no voy a tener ganas de leer las letras. Vamos a ver qué pasa. De chico yo leía mucho las letras, ¿eh? Me sentaba en los sillones con el CD, con el librito, si tenía librito, y trataba de leer todo. O en la computadora si me bajaba las letras. Las tenía que conseguir porque no había internet. Tenía que conseguir las letras. Y a veces las conseguía en algunos CDs o disquetes, incluso que gente que tenía se bajaban de algún lado cuando había internet, pero no había forma de conseguirlas de otra manera. Bueno, no es algo que esté en contra, pero sé que también me gusta a veces no escuchar. Bueno, habiendo dicho todo esto, vamos a poner las letras, está bien, y vamos a escuchar. I do my makeup in somebody else's car. Piano. Qué linda voz que tiene. I know about what you did and I wanna scream the truth. She thinks you love the beach, you're such a damn liar.
Although Lie, lie, lie. Fíjense cómo canta. Hay algo en la voz. Hay un momento como que le hace un tembleque en la voz que es lo que le da la personalidad, ¿no? Bueno, y claramente son dos personas que están ya separadas y cada uno con otra persona o engañándose mutuamente al mismo tiempo, ¿no? Those great whites, yo imagino que son los mismos dientes, pero no. Those great whites, they have. Como los sharks, como los tiburones. well, those great whites, they have big teeth. Oh, they bite you. That you said that you would always be in love. ¿A quién me vas a acordar? Ay, no me puedo acordar. Did it frighten you? How we kissed Ah, ya me acordé. A Kate Bush, ¿no? Esa canción que se puso de moda de vuelta con, con Stranger Things. You wanna know you. Climbing up the hill, ¿no? Put it out now. Es re Kate Bush eso. Did it frighten you? Eso es Kate Bush. Hasta acabo de descubrir, Lord, una influencia ahí, Kate Bush. Y tiene, esa parte no, pero tiene una. Hay algo ahí, un enganche con Taylor Swift, que hay que ver quién influencia a quién. O sea, obviamente Taylor Swift en el 2007 ya había hecho un montón de cosas, pero Lord también. Entonces, es interesante ver de qué manera se han influenciado por ahí hasta mutuamente, ¿no? But I hear sounds in my mind. Ese sonido es rarísimo porque es como el de Ritmo de la Noche. Tan, 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 y como ese de Coldplay que acá en Argentina decimos que lo copió a Ritmo de la Noche. Tan, 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 también suena muy fiestero. Brand new sounds in my mind. Be seeing you ever I go. I'm waiting for it, that green light. 'Cause on the aisle, come get my things, but I can't let go. Y esa parte de cantar así, na 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 na, me hace acordar también algo que estaba más o menos de moda un poco antes de esto, que era Icona Pop, se llamaba. Da da da, do you want it? I don't care. I da 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 da, ¿no? Y me hace acordar a eso. Algo que por ahí es anterior al 2017, ese estilo, pero me hizo acordar. Sometimes I wake up in a different bedroom. Ahí le agregó cosas al medio entre el piano. I whisper things, the city sings them back to you. Well, those rumors, they have big teeth. Oh, they bite you. Thought you said that you would always be in love on the light of floor. But I hear sounds in my mind. Brand new sounds in my mind. Me hace acordar de Mika también esto. Es re Mika también. ¿Se acuerdan de Mika? Desapareció. But on the aisle, be seeing you. I'm waiting for it, that green light. Oh, on the aisle, come get my. No, eso que suena de fondo es un bajo como muy tuk, 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 golpeado, o si es algo de la percusión. Tuk, 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 tuk. I'm waiting for it, that green light. Yeah, on the aisle, come get my things. Parece la but I can't percusión. let go. I'm waiting for it, that green light. I want it. I'm waiting for it, that green light. I want it. I'm waiting for it, that green light. I want it. I want it. That green light. ¿Qué será el green light? La luz verde para decir avanzá, let go, ¿no? Eso que ya están separados físicamente, como decía ahí, mentalmente, avanzá y let go of the things. ¿Qué dice acá? Decía, I wish I could get my things and just let go. ¿Sí? I'll come get my things, but I can't let go. Entonces, creo que es clarísimo, ¿no? Es un descubrimiento muy, muy genial mío. Es esto, ¿no? De qué manera es la luz verde para avanzar. Bueno, bien. Mezcla de estilos, como estuve mencionando, ¿no? Encontré un poquito de Kate Bush, un poquito de Mika, un poquito de cosas más
Taylor Swifteadas, de I'm waiting for it, that green light. Esta banda que no sé si era Icona Pop, pero por ahí es una condensación de todo eso. Muy bien. No sé si toca algún instrumento. Lorde, artista. Jack Antonoff. Ah, mira, claro, ahí hay una conexión. Artista principal, producer. Y Ellie O'Connor, compositor. ¿Compone ella? ¿Toca instrumentos? Eso no lo sé. Vamos con Sober. Epa, como que acá Jack me parece que tiene un concepto y se lo llevó a Taylor después. Esta canción, ese sonido es de Midnights. Pero no solo porque dice Midnight, sino porque esa voz, Midnight, bueno, no lo puedo reproducir, jamás lo podré reproducir, pero el sonido es muy de Midnights. ¿El cual me hace acordar? Bueno, sigamos. Pero bueno, de vuelta a productor, artista principal, compositor, son otro compositor. Bueno. Oh God, I'm clean out of air in my lungs. Fíjese que cuando suena esto hay como que hay un corte en el sonido. No es que el instrumento no es que se corta solo, sino que lo cortan. No hay que levantar la mano. I'm clean out of air in my lungs. It's all gone. Move along with the truth. We're sleeping through all the days. I'm acting like I don't see, but my hips have missed your hips. So let's get to know the kicks. Will you sway with me? Go astray with me. Ain't a pill that could touch our rush. But what will we do when we're sober? Muy bien. Musicalmente aparte es súper interesante esta canción, súper interesante. Y tiene una percusión atrás hay como, no es una batería, no es solamente una cosa, hay como estos cosas con los que uno puede jugar que hacen sonido tipo cowbell, ¿cómo se llama? Bueno, el coso de vaca. Clang, 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 pero no es ese. Me parece que hay otros que funcionan de fondo. Está muy bien, está muy bien. Se ve que hay toda una temática del desamor acá también. Y también hay cosas de Olivia Rodrigo que obviamente esto es anterior. Se ve que es toda una escuela de forma de cantar. Yo Lorde la tenía, o sea, porque en Pure Heroine tengo como otra onda que yo recuerde, ¿no? Acá está pareciendo un poco más, me parece, a estas artistas. The games of the weekend, we pretend that we just don't care, but we care to what we're so. Oh God, I'm closing my teeth around this liquor wet lime. Night, lose my mind. I know you're feeling it too. But bodies all through my house. I know the story by heart. Jack and Jill get fucked up and possessive when they get dark. Sí, está muy bien. O sea, musicalmente es interesante para escuchar. Es como que todo el tiempo están pasando cosas y que viene, y que viene, y que viene. Son esos temas que van para adelante, ¿no? Hay temas que son más circulares, como que agarran y dicen, bueno, sabes que hay una estructura que viene, acá hay una estructura obviamente, pero está cantada, está hecho de una manera que hay como una especie de expectativa por lo que vendrá todo el tiempo. Es como que viene, y no es un descanso en el que uno vuelve a una estrofa donde se siente cómodo no en el sentido de bien o mal, sino como a veces lo cómodo puede ser aburrido también. Me parece que está buena la estructura que armaron y el tic, 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 te hace todo el tiempo sentir que algo está por venir. When you dream of the fever, bet you wish you could touch our rush. But what will we do when we're sober? But we care. Hay un montón de cosas sonando, When you dream of the fever, bet you wish you could touch our rush. We feel it, daylight, we're jaded. We know that it's over in the morning. You'll be dancing with all the heartache. You'll be dancing with us. Oh, eso fue Taylor Swift with Dancing with us. Oh, you'll be dancing with us. Us.
Muy interesante la canción, muy interesante, toda así trabada todo el tiempo. Tic, 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 tic. Lo cual les decía que daba este efecto de como expectativa, de ver qué viene. Aunque diga lo mismo en el estribillo que lo que había dicho. Tiene una cosa medio madonesca también. No, iba a decir Vogue, pero no es Vogue la que estoy pensando. Puede ser alguna parte de Vogue, pero tiene esta cosa así medio tac, tac, tac. Que el Vogue, el movimiento Vogue, ¿no? De que hacen los que hacen así. Uno imagina ese tipo de baile. Bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ahora tengo la duda de si es inglesa. Yo estoy casi seguro que es inglesa. Pero no lo estoy sintiendo ni en la voz ni en la temática. Porque a veces los ingleses tienen como algo diferente, como se aproximan a las cosas. Homemade Dynamite. A couple rebel Top Gun pilots flying with nowhere to be. But I think that you might be the same as me. Let's let things come out of the woodwork. I give you my best, I tell you all my best lies, yeah. Awesome, right? See me rolling, showing someone else love, dancing with our shoes off. No, I think you're awesome, right? Our rules, our dreams, we're blind. Blowing shit up with homemade dynamite. Homemade dynamite. I get you. Ahí está la Lord de Pure Heroine. ¿No? Clarísimo. Al principio pensé que era por ahí una historia de dos. Como si fuese Top Gun, como dice Top Gun, como bueno, dos pilotos, como una historia así de amor de dos pilotos. De amor, o sea, de encuentros o lo que sea. Pero también puede ser una pareja heterosexual también, o lo que sea. Y simplemente la imagen de que somos dos personas siendo como si fuésemos pilotos, haciendo cosas juntos, esa intimidad de las situaciones en las cuales hay algún cierto peligro y al mismo tiempo hay que coordinar cosas. Our rules, our dreams were blind. Y blowing shit up with homemade dynamite. Sí, sí, eso sí es algo más inglés, tipo Guy Fawkes, ¿no? Prender las cosas a fuego, volar las cosas por el aire. Cuando uno lo escucha en los ingleses, tiene como esa cosa de fondo de la rebeldía. Eso, como su historia de Guy Fawkes. Cuando uno ve en los Yankees, parece ser una rebeldía más individualizada, más como, porque sí, más tipo Jackass, o sea, más como, bueno, voy a hacer lío. En los ingleses hay como que cuando deciden dinamitar algo, uno siente todo el peso de la historia atrás de eso. We'll end up painted on the road, red and chrome, all the broken glass sparkling. Una linda I imagen. guess we're partying. Our rules, our dreams, we're blind. Blowing shit up with homemade dynamite. De fondo hay turururu. Yo me estaba fijando si era Jack Antonoff, pero no, porque son los turururu que aparecen en. Es muy, muy parecido a Labyrinth en Midnight. Turururu. Muy parecido, pero no es Jack. Lord, y el hijo Connor y Tove Lo. También, esta canción es muy trabada, o sea, es un ritmo quebrado, como la anterior, no me acuerdo si la primera, pero también como ta, 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 ta. Now you know it's really gonna blow. Our rules, our dreams, Muy we're bien. blind. Blowing shit up with homemade dynamite. Es mucho más efectivo que alguien haga a poner un sonido de una explosión. Muchísimo más efectivo. Muchísimo. Aparte le das esa sensación de como estamos haciendo como si, pero al mismo tiempo invitándote a hacer eso. Blowing shit up with homemade dynamite. Our rules, our dreams, we're blind. Blowing shit up with homemade dynamite. Y tiene ese suspiro en la voz que también uno lo ve en Lana del Rey, ¿no?
¿Cómo voy a intentar, siquiera intentar imitar? Encima estoy medio afónico, porque esa es la razón, no es que no me sale, es que estoy medio afónico, debe ser por eso. Pero me entienden lo que digo, hay como un suspiro en la voz que Lana del Rey todo el tiempo lo pone, lo usa, por lo menos en sus primeros discos, que acá aparece clarísimo, clarísimo. No estoy diciendo que uno copia al otro, digo que son estilos que me hacen acordar y que incluso hacen que me guste algo porque me hacen acordar de eso, una forma de cantar que me parece linda y queda muy bien acá. Cuando uno deja de leer y cierra los ojos, un poco entiende más, se escucha mejor algunas cosas. The Lurf. Well, summer slipped us underneath her tongue. Our days and nights are perfumed with obsession. Half diferente. of my I am your sweetheart. Psychopathic crush, drink up your movements. Still, I can't get enough. I overthink your punctuation use. Es muy diferente porque ahora pasamos de ser ese ritmo quebrado. Primero había un piano, después había como todas cosas. Acá hay una guitarra y después se agregan otros instrumentos. Es como más rock clásico y la melodía también. La melodía y me gusta mucho la letra. Our days and nights are perfumed with obsession. Half of my wardrobe is on your bedroom floor. Bueno, use our eyes, throw our hands overboard. I am your sweet psychopathic crush. Drink up your movements till I can get enough. Cuando le ponen un poco de picante a la letra me gusta. I overthink your punctuation use, dijo, ¿no? At the beginning, I get caught up just for a minute. Que no me está sabiendo. But look, can you hear the violence? Acá hay algo más. Acá hay algo raro en el ritmo. No son 4x4. Porque si yo quiero seguir el... 2, 3, 4. 2, 3. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ah, no, está bien. 4. No, está bien. El boom 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 del corazón, ¿no? Obviamente. Sí, hay muchos, si bien la canción esta era más lineal al principio, con la guitarra, hay mucho de esto de ritmo de quebrado, ¿no? De fondo sonaba una especie de colchón de... mientras que el broadcast boom, boom, boom queda como a un tiempo raro y quiebra eso. Quiebra. Son canciones que te demandan algo. Te demandan algo. I think progresses are calling you, come through, blow all my friendships to sit in hell with you. They'll hang us in the Louvre. El museo, obviamente, but ¿no? who cares? Still the Louvre. Okay, I know that you are not my type. Still I fall. I'm just the sucker that you fill her mind. Just moving close to me, closer, you feel it close to me. But lover, you're the one to blame. All that you're doing, can you hear the violence? Megaphone to my chest. Broadcast the boom, 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 and make them all dance to it. Hay una banda de medio rap inglés que se llama The Streets y esta parte me hace acordar un poquito a eso. Broadcast the boom, 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 and make them all dance to it. Está bueno como Louvre, del Museo del Louvre, dice, bueno, nos van a colgar ahí porque somos esto. Ahí hay como lejos, atrás, al fondo, pero por lo menos es el Louvre. Pero fíjate que no solo termina ahí la idea de la exposición de algo, de lo que somos nosotros o de algo nuestro,
como para que los demás miren, porque la otra frase, la de broadcast the boom, 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 boom and make them all dance to it, también va al mismo sentido. O sea, hay algo de lo personal, de los sentimientos, que lo puedes poner visualmente para que todos lo miren en el URF o lo puedes reproducir, broadcasting, o sea, lo puedes emitir a través de los medios para que todos bailen con eso. Son dos formas de poner, habilitar a un público más grande algo personal. Entonces, me parece que no solamente la mención al DURF viene en esa parte en que menciona el DURF, sino que la canción se llama así porque tiene esta vuelta de lo personal hacia lo público. Hacia lo público, no porque hable de lo público, de la fama y eso, sino por ahí sí, qué sé yo. Pero hacia lo público como, bueno, sale de adentro hacia afuera y está disponible a todos. No me queda claro si ese boom, boom, boom es un boom, boom de alegría o si es un boom, boom, tampoco tristeza, sino de como, bueno, de agonía, no sé. Como en You're Losing Me, de Taylor Swift. Haber escuchado esos discos hace ahora que mire estas cosas de otra manera. Vamos con la siguiente, Liability. Piano, otra vez. Veremos si quiebra con otro sonido como antes o no. Baby really hurt me, crying in the taxi. He don't wanna know me, says he made the big mistake of dancing in my store. Que parecía que eso era como canta Olivia Says it Rodrigo. was poison, so I guess I'll go home. I do my best to meet her demands, play it romance. We slow dance in the living room. Is one girl swaying alone, stroking a cheek. They say you're a little much for me. You're a liability. You're a little much for me. Tum, 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 tum. Eso es clásico, ¿no? Y es el tum, 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 tum. Woman, no cry. Porque es la progresión de acordes que están en un montón de lugares, ¿no? No sé si es el de Pachelbel o alguno de esos, ¿no? Pero tum, 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 tum. Said I remember. Y acá la historia de vuelve a alguien y al final ese alguien era ella misma. Podría haber una situación más. Yo pensé que esta vez sí íbamos a encontrarnos con otra persona. Podría ser otra chica, podría ser su madre. Pero bueno, está hablando de ella misma. Está hablando de ella misma y tiene sentido. Y es una imagen triste, la de fuera. Le acabo de dar un golpe al micrófono. Alguien de afuera mirando que al final estaría ella sola. You're a little much for me, you're a liability. Liability es como que no se puede confiar bien si el hecho de que estés ahí, no va a hacer que las cosas funcionen mal. Es como si llevamos a esta persona, corremos el riesgo, es riesgoso. Little much for me. Muy linda canción. So they pull back, make other plans. I understand, I'm a liability. I'm a little much for everyone. And then they are bored of me. Perdonen. Everyone. The truth is, I am a toy that people enjoy till all of the tricks don't work anymore. I know that it's exciting running through the night, but every perfect summer's eating me alive until you're gone. You're a little much for me. You're a liability. You're a little much for me. Get you wild, make you leave. Everyone. And that's why you're still singing along. Hay muchas cosas parecidas entre una y la otra. Muchísimas. Díganme si les parece que es un ida y vuelta o si es una influencia de Taylor Swift sobre ella, aunque estoy encontrando cosas que después Taylor Swift va a hacer, pero bueno, porque ella naturalmente va a llegar a esto. Disculpen la interrupción con otra canción de acá. Es muy linda canción y quizás no tendría que haber hecho esto, pero de mezclar con otra. Pero muy linda.
You're gonna watch me disappear into the sun. You're all gonna watch me disappear into the sun. Muy linda canción. Y la idea de que hemos visto en otras canciones de este estilo, que a una persona la hacen sentir de una manera, pero al mismo tiempo se termina convenciendo de que puede ser. Porque dice después, I understand, I am a liability. Aunque después dice, the truth is I am a toy that people enjoy, ¿no? Como le ha pasado a otras artistas que también hablan de esto, ¿no? Que como They took my machinery, decía Olivia Rodrigo, y después Favorite Toys con Taylor Swift. Y no es que se copien, es que les debe pasar esto, o sea, son situaciones en las cuales se deben sentir así, sobre todo gente que está de alguna manera en la fama, ¿no? En la cual hay gente que para él les atrae no la persona, sino la fama. El thrill, ¿cómo se dice? La cosa de que todos los días esté pasando algo nuevo, no que la persona sea, o sea, a veces no es que les atrae que la persona sea famosa, sino que poder vivir en un mundo en el cual estén pasando cosas todo el tiempo y que esta persona te dé, así como te dio música y la ves en la televisión, pero las personas son repetitivas, tienen sus rutinas. Por eso, ¿saben qué? Ustedes se van a dar cuenta que van a poder estar con alguien, vivir con alguien también. Esto yo en algún momento lo pensé y no sé si sigo sosteniendo igual que antes, pero cuando se den cuenta que con otra persona se pueden aburrir juntos. La palabra aburrir ahí es complicada, no es aburrir de qué hago con esta persona, sino que cada uno puede estar en la suya, sin necesidad de que haya algo que divierta al otro todo el tiempo, ¿no? Obviamente necesitas ese otro momento, pero que no haga falta todo el tiempo estar sumando cosas, sino que pueda estar con otra persona en situaciones rutinarias. Si no, es muy complicado. Sigamos. Muy linda canción, mucha más canción esta era Sin Quiebres. Hot Feelings, Loveless. Go back and tell it. Go back and tell it. Esta se parece a Royals Could you be tender? en esto. Tuk tuk. And I was so close to you. Tuk tuk era como un poco como empezaba Royals. Y esta otra vez. Please, could you be tender? Let's give it a minute before we admit that we're through. Otra vez. Guess this is the winner. Cause I remember the rush when forever was us. Before all of the winds of regret and mistrust. Now we sit in your car and heart, feelings. These are what they call heart, feelings. Feelings of love. God, I wish I believed you when you told me this was my home. Esos gritos como si fuesen del alma de uno que es como escapa como un así, me parece que tiene mucho que ver con Jack Antonoff, que también hizo un poco de eso creo que en Midnights, me parece que aparece alguna cosita así, ¿no? Es un estilo de él, también con la música de fondo, los ruiditos. Muy linda canción también, me gusta esta, me gusta. Me gusta más que por ahí algunas de las primeras que escuchamos. Iba a decir algo más y me olvidé. I light all the candles, got flowers for all my rooms. We kiss and we keep busy. The waves come after midnight. I call from underwater. Why even try to get right? Heart, feelings. These are what they call heart, feelings. Alone with the heart, feelings. I wish I believed you when you told me this was my home. Me gusta el tuk, 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 tuk de fondo. Pareciera como si apareciera esto del latido del corazón en algunas de estas canciones también, que antes dice de lo del broadcast, de emitir, pareciera como que de fondo siempre están con el bombo, ¿no? Parece que es el bombo de la batería. Puc, puc, puc. Y los... Está muy bien porque desaparece todo y solo se escucha eso.
También a veces desaparece todo y se escucha la voz. Y es un todo, todo que te queda como una especie de ruido. O sea, no ruido. ¿Cómo se llama? ¿Ruido blanco se llama o no? No se llama ruido blanco, no. Perdonen, es otra cosa. Cuando no hay nada de ruido, pero ni siquiera ruido de, de la grabación. Está buenísimo este sonido de como moviendo cosas medio metálicas. Now I'll fake it every single day till I don't need fantasy, till I feel you leave. I'll start letting go of little things till I'm so far away from you, yeah. Ahí cambió. Bueno, aprovecho que cambió. Esta idea me parece muy linda. How we drift by. I start letting go of little things till I'm so far away from you. De a poco, de a poco. Y uno va dejando, dejando hasta estar lejos. Son dos formas de solucionar. O cortás todo de golpe o vas dejando algunas cosas. Un poco la primera canción, ¿no? Que también decía de let go. Dejar de a poquito las cosas hasta que no te des cuenta y ya estás tan lejos que el proceso, la transición se dio. Por ahí quebrar de golpe es más doloroso. Va, no sé qué es más doloroso. No sé qué será más doloroso. Y acá cambió el sentido. Es una canción de 6 minutos, pero probablemente es la más larga. Y acá está cambiando la onda. What is this tape? This is my favorite tape. Como si hubiesen puesto el disco, el cassette, quizás estuviera sonando. Bet you wanna rip my heart out. Bet you wanna skip my calls now. Guess what? I like that. We're LOVELESS generation. LOVELESS generation. Ya entendí. Se llama Hard Feelings y después se llama Loveless. Por eso son las dos canciones juntas, que están conectadas con lo del tape. Y esta es más una canción sobre Our Generation. Y acá como que toma revancha, digamos, ¿no? Bet you wanna rip my heart out. 'Cause I'm gonna mess your life up. Gonna wanna take my mouth shut. Look out. We're LOVELESS generation. LOVELESS ¿Cuánto fade out? En la otra canción también empezó el fade out muy temprano. Muy despacito. Estoy forzando las cosas, pero es suficientemente despacito como para que parezca lo que dice let go de a poco, little things. Entonces, de a poquito se va yendo la canción. Estoy forzando las cosas, ya sé, pero de a poquito se va la canción. Está bueno esto de Loveless Generation, ¿no? Ni siquiera es una... ni tenemos esto, ni tenemos, por eso ni siento no tengo ese sentimiento directamente. Así que agárrate porque ni remordimiento voy a tener. Muy buena canción. Y está bueno cuando hacen estas especie de manifiesto de la generación. Porque a veces se necesita gente que dice, esta gente representan generaciones, estos artistas. Y no está mal hacer algún tipo de manifiesto. Sober 2, segunda parte de Sober. Oh. Orquestral. You asked if I was feeling it, I'm psycho high. No, you won't remember in the morning when I speak my mind. We told you this was melodrama. Oh, how fast the evening passes, cleaning up the champagne glasses. Melodrama, ahí aparece, estaba entre paréntesis, ¿no? El nombre del disco. Este es Sober un poco como la otra, ¿no? Que bueno, por eso es Sober 2. ¿Qué pasa cuando te despertás al día siguiente, ¿no? Cuando te despertás al siguiente, y acá es el momento de la limpieza. Y el evening pasó y ahora hay que limpiar los champagne glasses.
Champagne glasses. Me acuerdo que en Royals o alguna otra, yo tenía la sensación de que ella estaba hablando como desde, o si fuera desde una clase social diferente. Y acá no noto tanto. Acá va por otro lado, me parece el disco, pero sí está mostrando estas cosas como de igual Champagne glasses tampoco es que, la clase social. Pero pareciera ser un mundo en el que ya no está pensando tanto en esa diferenciación. Si es que alguna vez la pensó, es lo que yo imaginaba de vuelta, escuchar algunos de los temas sin siquiera leer la letra. Tum, tum. Eso de fondo Sarah and the Hara. es Jack. No, we wonder why we bother. Whoa. And the Sarah and the Hara. Gotta wonder why we bother. Whoa. Terror and the Horror. Wow. Don't talk about us, all the lovers, how we kiss and kill each other. Whoa. Talk about us and discover how we kiss and kill each other. Gran parte de las canciones está este concepto de las relaciones amorosas como medio, como dice, agridulces, ¿no? Como no una relación estable que termina y qué pasa, sino la pregunta del ida y vuelta de las relaciones. Una cosa más de torbellino, de cosas que pasan, más que de nostalgia por lo que fue, que podría haber sido, pero no. En esta canción y en otras me parece que va más por ese lado. Me gusta, aunque no tenga referencia a violencia, me parece que este es el tema más violentos, ¿no? Como diciéndole, bueno, es esto, te lo dije, es esto, te dijimos que esto es así, ahora bancatela. Es como una especie de, no me sale la palabra. Sí, está. Te dijimos que es esto, te hubieses preparado, o sea, te hubieses preparado para esto porque ya te habíamos avisado. Y ahora estás metido acá y no salís así nomás. No era un chiste, era esto, estás acá. Me parece que está muy bueno. Y la forma en que lo dice, "We told you this", ¿no? Me hace acordar a Black Box Recorder. Un poquito. Bien, me gustó, me gustó. Esta me gustó, es de las que más me gustó por ahora, probablemente. Junto con Break un the par news, más. you're walking out Fighter in the to Dark. be a good man for someone Ponemos else. al piano. Sorry, stood on my chest and kept me down. Hated hearing my name on the lips of a crowd. O eso sí parece que tiene más que ver con una relación que... Bueno, igual la tumultuosidad del que va y viene, de que ya te aburriste, no sé qué, pero acá, hearing my name on the lips of a crowd, parecía ser que es bueno. Quería existir para vos, pero soy una persona de todos también, ¿no? De todos en el sentido de que, o sea, voy a shows, estoy en los medios, sí. Y chau, se fue. You rue the day you kissed a rider in the dark. Bet you O sea, a ella. now she's Creo. gonna play and sing and lock you in her heart. Bet you rue the day you kissed a rider in the dark. Oh, esa parte es muy buena. Y el piano ahí, las notas graves, ¿no? Con las que uno si tenía acceso a un piano cuando uno era chico, iba rápido a las notas graves a hacer tipo pum, a ver cómo sonaba, ¿no? Pum. Uno hacía ti, 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 pero pum, esa era como impresionante. Esta parte es muy buena. Ahora, espero que vuelva de vuelta para volver a escuchar. You do the day you kissed a writer in the dark, ¿no? Supongo que Rue no conozco, pero debe haber sido algo así como te arrepentís de ese día, ¿no? En que besaste a alguien en la oscuridad. Vamos a ver qué significa Rue. Vamos a buscar y aprender una palabra, perdón, con Lord. A ver qué significa Rue. Rue me va a parecer calle en francés, pero vamos a ver si... Ruda, la ruda, ¿qué carajo? You rue the day, vamos a poner, nada que ver. You rue the day. Rue the day significa to feel very sorry about an event. To feel very sorry, ok, haberse arrepentido, lamentarlo. Se ve que es una expresión idiomática. Sí, lamentaría el día que besaste una escritora, mira cómo se denomina. Supongo que a ella o a un personaje ficticio, pero bueno, como dice I am. I am my mother's child. I love you till my breathing stops. I love you till you
call the cops on me. La violencia de vuelta. I stumbled on a secret power. I find a way to be without you, babe. ¿Qué Secret I still Power feel será? you. I ride the subway, read the signs. I let the seasons change my mind. I love it here since I started needing you. El power es el power que ella encontró después de estar sin él. I stumbled on a secret power. O se encontró con algo de él o de ella, de la otra persona, que la hizo. Porque nada, el tipo se va, no ella. Y por ahí él tuvo que irse porque le descubrió algo. O sea, Bet you rue the day you kissed a rider in the dark. las teclas que toca son como Bet raras. you rue. Un piano Now de she's cola. gonna play and sing and lock you in her heart. Bet you rue the day you kissed a rider in the dark. But in our darkest hours, I stumbled on a secret power. My mother's child, I love you till the breathing stops. I love you till you call the cops on me. Muy bueno. Muy bueno, y si bien no tiene los quiebres al principio, tiene el quiebre de esto, de decir, opa, la perra está soñando y ladrando dormida. Tiene esta cosa de repente cambiar el estilo que canta, de hacer una pausa, hacer otra, tener otro ritmo. Sí, sí, muy buena esta canción. Y me parece que también tiene esa violencia contenida. Siempre las teclas están por llegar y llegan un segundo tarde, ¿no? Sí, 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 sí. Muy buena canción. Esta parte del medio del disco es espectacular. In my Supercut. head, I play a supercut of us. ¿Cómo es un All the supercut? magic we, all the love we hadn't lost. Igual te va como la otra primera. And in my head, the visions never stop. No sé qué es un supercut. In your car, the radio up. In your car, the radio up. I'll be your quiet afternoon crush. Be your violent overnight rush. Make you crazy over my touch. But it's just a supercut of us. Ella también está pensando en violence, ¿vieron? Ella también está pensando en violence. Violence no es una violence que violenta, que le pega a la gente. Es una violence entre contenida y los dientes apretados. No sé si me explico. Supercut of us. Oh, it's just a supercut of us. So I fall into continents and cars. When you call, I forgive and not fight. Because of the moments I play in the dark. In your car, the radio up. In your car, the radio up. I'll be your quiet afternoon crush. Be your violent overnight rush. But it's just a supercut of us. Supercut of us. Oh, it's just a supercut of us. 'Cause in my head, I do everything right. When you call, Se alejó del micrófono. All the moments I play in the dark. ¿Cómo se nota? I'm fluorescent, come home to my heart. Está grabado de otra manera en otro espacio por ahí, o se alejó del micrófono, pero se nota el espacio, el aire que hay entre el micrófono y su voz. Está buenísima, es mucho más tuc, 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 pero al mismo tiempo no es una canción feliz. Me hace acordar un poquitito a Born This Way de Lady Gaga, pero apenas. When you call, I forgive and I fight. Because of the moments I play in the dark. When you call, I forgive and I fight. Because of the moments I play in the dark. In my head, I do everything right. Jack.
Es una canción que por ahí uno no la escucha, por ahí uno podría hacerle skip en algunas situaciones, pero si estás en tu casa haciendo algo, te pone a... Si estoy lavando los platos, pintando, haciendo alguna cosa así, X cosas, te... está buena para que esté de fondo. ¿Quién es Eli O'Connor a todo esto? Porque acá hay una persona que está componiendo todo esto que no sabemos quién es. Y ahora lo único que me falta es que encuentre. Ah, lo sospeché, lo sospeché. Yo soy un tarado. Yo pensando todo este tiempo, en un momento lo sospeché, dije, para, ¿será que es ella, Eli O'Connor, que dice acá al costado, compositora? Pero todo el tiempo pensando que son canciones de otra persona y una mujer ahí atrás, pero es ella. Qué bolas que son. Era ella. Ella y Jack Antonoff. Debe ser que por razones legales tiene que poner su nombre. O Spotify pone su nombre para que diga, bueno, es de ella realmente. Qué cosa. Así que todo el tiempo estuvimos escuchando canciones hechas por ella casi totalmente. Sí, noté que I'm a liability. están juntadas I'm las a dos canciones. liability. Much for me. What you gonna do? Oh, all of the dreams that get harder. All of the things that I offer you, that we harbor, make all of the kids in the choir sing. Ooh, maybe the tears and the highs we breathe. Oh, maybe we just do it violently, but you're not what you thought you were. Fíjense, de vuelta dice violently, no está en mi cabeza la sensación de violencia, está en ella también. Esto de Reprise, hace mucho que no veo, ¿no? Pero Queen tiene canciones con Reprise, ¿no? Los Beatles tienen Sgt. Pepper y Sgt. Pepper Reprise. Es como un epílogo, es como una especie de última cosa que quiero decir sobre este tema, ¿no? Y me gusta que aparezca de vuelta el concepto de Reprise, así como está Sober y Sober 2, que aparezca el concepto de Reprise en un disco, ¿no? Porque le da cierta homogeneidad, le da cierta continuidad y cierto sentido de historia, que me parece que está bueno. Los reprise suelen venir al final, ¿no? Como algo más que decir. Y después de ese reprise suele haber como una canción que es como el fuera de programa, ¿no? Como después de cerrar esto, te pongo una canción más que está por fuera. Acá pasa eso, ¿es una canción más nomás o son más de una? Es una más. Yo creo que es un estilo. Después del reprise me parece que va una canción más, como si fuese en el teatro o algo que es como el otra, no nos vamos nada, que nos echen a patadas, no nos vamos nada. Bueno, ¿qué canción viene después? Es esa, la que viene después de eso. En Sgt. Pepper es A Day in the Life, por ejemplo. You're not what you thought you were. Así como con el piano antes hacía grave con la voz. But you're not what you're not what you thought you were. Hay algo que hay que prestar atención en otra segunda escucha que es, eso es un poco lo que te saca de las letras. Prestar atención a la textura de la voz, a la voz. En este caso me parece que es muy importante escuchar la voz de ella. You're a little much for me. Como esta idea de que, sí, el otro es superior, ¿no? Pero no eras lo que pensabas que eras. Vamos con la última canción de este disco. Bastante introspectivo el disco. Perfect Places. Every night I live and die, feel the party to my bones, feel my guts beneath the outdoor light. It's just O sea, disculpen, pero es imposible no hacer referencia a estos otros artistas como Olivia Rodrigo y Taylor Swift cuando aparecen no solo la música, sino que en las palabras. Spill my guts beneath the outdoor light. O sea, guts spilled. No es que inventaron el fuego. Obviamente, no es que es algo nuevo, la rueda, que es algo que nadie lo dijo.
pero hay muchas cosas que se conectan. Y me parece que es toda una generación de artistas que están en sintonía. Y está bien que sea así. Hay palabras y ideas que circulan y que se usan en diferentes generaciones. Y de vuelta un poco esto de las situaciones, como decía antes, mucha esta cosa de la fiesta, salir, volver con alguien medianoche, etcétera. Medianoche, ¿no? Obviamente, porque para esta gente medianoche ya es tarde. It's just another graceless night. I hate the headlines and the weather. I'm 19 and I'm on fire. Es otra cosa, ella era muy joven en el primer disco, ¿no? ¿2013 era? ¿2000 y pico? Era en Pure Heroine, era como una niña casi, probablemente. Sí, uno se olvida que están en ese momento de la vida estas personas. Lost enough, have another drink, get lost in us. This is how we get, let's sober us. All of the things we're taking, 'cause we are young and we're ashamed. All of our heroes fading. Now I can't stand to be alone. Let's go to perfect places. Every All our night heroes I live fading. and die. Meet somebody, take 'em home. Let's kiss and then take off our clothes. 'Cause we are young and we're ashamed. Send us to perfect places. Otra cosa que noto es que tiene mucho la voz en diferentes capas, cantando lo mismo en diferentes, a veces diferentes tonos y a veces en el mismo tono, pero cantado de vuelta, lo que da una textura, ¿no? No solamente acá que está acá un montón de all of de ellas, una al lado de la otra, sino que también cuando cantan las estrofas, se van a dar cuenta. Como voces más así, más habladas, más cantadas. Let's go to perfect places. All the nights spent off our faces. What the fuck are perfect places anyway? Decidió terminar con el piano. Venía muy arriba y decidió terminar con el piano. Está bien, me parece bien. Un poco empezó con el piano, si no me equivoco. Es otra canción así como generacional, creo que como quiere decir, bueno, como la que escuchamos antes, ahora no me acuerdo cuál, Loveless, ¿no? De bueno, somos esto. Esto es lo que nos pasa a nosotros como jóvenes, buscando lugares todo el tiempo, pero ¿qué son esos lugares que buscamos? Y cada noche, cada noche, cada noche, al final, ¿qué? ¿Qué pasa? Desde una mirada de alguien que está, se ven, aparentemente ya habiendo hecho varias veces, aunque todavía está en esa situación. Totalmente. Bueno, muy bueno el disco, muy bueno, muy bueno. Me parece es un disco para escuchar, primero, con más atención a la voz. Segundo, un disco muy agradable para tener de fondo también, me parece. Que por otro lado no te exige tanto en cuanto a... Ah, me está corriendo la luz con la patita esta perra. No te exige tanto en cuanto a la letra, que podés, como la vibra, digamos, sentirlo escuchando, y está muy bueno eso también. Bueno, la verdad que me gustó mucho. No sé decirles si me gusta más este o Pure Heroine, porque se llamaba Pure Heroine el otro. Sí, porque no me acuerdo mucho cómo era. Me acuerdo de unas canciones, me acuerdo que está Royals, me acuerdo que parece que Royals es una canción muy buena. Es un buen disco, la verdad que es un buen disco. Bueno, no sé si les gustó esta reacción. Espero que sí, tantas ganas tenían de melodrama. No sé cómo lo sienten ustedes. No me parece un disco que sea súper triste, ni tampoco un disco que genere tanta emoción, o sea, que te haga llorar, digamos, ¿no? Sino que es más esto yo decía esta idea de los dientes apretados, ¿no? Ese tipo de sentimientos, me parece, que están ahí como en el borde, sin descargar del todo.
qué sé yo, eso es lo que sentí con esta primera escucha. Ustedes lo habrán escuchado un montón de veces más y tendrán una idea mejor y que me pueden contar qué es lo que opinan, ni siquiera en el contexto en el que el que fue hecho este álbum. Enterarme en la mitad o más de la mitad que ella es la compositora y que el nombre que aparecía ahí era el de ella, fue un descubrimiento tardío, lamentablemente, pero no cambia nada. O sea, me alegra que, por alguna razón me alegra que sea ella la que sea la compositora y Jack Antonoff que debe tener una especie de valijita con sonidos que va llevando a todos lados y que muchos son muy similares y le debe cambiar un poco el pitch y alguna cosa para que parezcan un poco diferentes, ¿no? Tururú, tururú, tu, tu, ese tipo de cosas. Si les gustó, suscríbanse, denle me gusta, los que quieran, está el cafecito para poder aportar. Si no, en Patreon, si esto ya lo subí en ese momento, lo van a ver seguramente entero, porque seguramente voy a tener que cortarlo. Entero la música, por ahí mis silencios en las que no digo nada, o hago, como ¿no? Eso lo corto para que no les pare, para que no sea un embole mirarlo, ¿no? Pero la música, dejarla y ver mis reacciones completas, eso sí. Bueno, les agradezco un montón como siempre y espero que sigamos viéndonos y sigan viendo vean otros videos o esperen a otros como este. Díganme si quieren algo más en los comentarios. Muchas gracias. Adiós.